Ahí sí. ¿Me escucha bien? ¿Me ve bien, candidato? ¿Cómo está? Sí, lo escucho bien. No sé cómo me escucha usted. Perfecto, ¿Cómo está? perfecto, Buenas lo veo tardes. bien, todo bien. ¿Dónde lo pillo, candidato? ¿Perdón? ¿Dónde lo pillo? ¿Dónde está? Ya, estoy en la casa de mis padres porque andaba en campaña, en un lanzamiento de campaña de una querida compañera, Claudia Cerecea, que va a aconsejarla en Coquimbo. Me pilló en la ruta, así que preferí venir acá a lo que era mi casa, que era mi pieza anterior, ahora es Buenísimo, la pieza de los invitados. buenísimo. Así que aquí estoy en esta guarida, pero con muchas ganas de conversar con usted. Igualmente, de hecho, me llama profundamente la atención esta entrevista porque, bueno, usted va de candidato a gobernador por la región de Coquimbo y yo he estado cubriendo un poco lo que ha pasado en la región de Coquimbo y quiero partir con eso. ¿Qué pasó Perfecto. con la gobernadora Cris Naranjo? Ahora ex gobernadora, porque fue como un desastre. Bueno, la verdad es que fue un problema que tuvimos bastante complejo con una gobernadora que había sido votada por mayoría en un momento post estallido social, entre medio de una pandemia, y fue la mayoría. La ciudadanía eligió no tener representantes de partidos políticos, un nombre totalmente desconocido, y finalmente llega al gobierno regional a mediados de 2021, donde yo también fui candidato, y veníamos de un gobierno regional que estaba todavía en una intendencia de Lucía Pinto, donde hubo el fraude más grande de la historia de la región. Por lo tanto, era la persona que la ciudadanía había propuesto. Y bueno, en este correr del tiempo se dio un tiempo para que se pudiera acomodar, empezar a desarrollar el trabajo en el gobierno regional, su programa y lo que había comprometido a la ciudadanía. Y nos dimos cuenta finalmente en el tiempo que empezó a cerrarse en una trama donde se tomaban las decisiones unilateralmente, donde se empezaron a trabar los proyectos, donde había mucha problemática porque ella manifestaba que los partidos políticos estaban en sí tenían proyectos que eran propios de los partidos y eso era totalmente falso porque eran proyectos de arrastre, eran urgencias y necesidades de la ciudadanía, veníamos saliendo de una pandemia, No, había que generar una claro, reactivación denuncia, económica. las denuncias contra la gobernadora vinieron de todos los cores, de todos los partidos políticos. O sea, había extrañamente una unidad nacional en política que no se veía, yo creo que desde Elwin. O sea, era una cuestión increíble. Exacto. O sea, aquí la gobernadora Cris Naranjo hizo lo que ha querido la ciudadanía siempre, que finalmente los políticos logremos trabajar unidos por, en definitiva, la grande demanda que tiene la ciudadanía. Y finalmente tuvimos que optar, y esto salió mediáticamente, en no ir a una cuenta pública, a pesar de que es un concepto muy Sí, republicano de estar en una cuenta pública y transversalmente dijimos, no, no podemos, tenemos que hacer un llamado de atención. Y esto fue transversal y ahí se empezó a poner el tema en los medios. Fui uno de los primeros consejeros que dije, a ver, esta gobernadora no tiene las competencias, no tiene las capacidades, por lo tanto hay que hacer un llamado de atención. Y bueno, nos unimos y en el mes de enero del año 2023 hicimos una denuncia pública, los 16 consejeros regionales con 6 puntos donde había un detrimento al gasto público, una situación de maltrato a funcionarios, despido injustificado, había detrás también unas malas prácticas en términos de viajes que se hicieron al extranjero, dejando de lado las grandes demandas que estaban en el territorio. Y finalmente, después de todo, después que esta persona decía que eran los partidos, que era mujer y que la estaban atacando por género, y finalmente el Tricel nos da la razón, y antes el descarta tribunal absolutamente que haya sido por un tema de género esto. totalmente. No, no es un tema de género, respetamos mucho, tenemos colegas mujeres dentro del Consejo Regional, tenemos una comisión de género donde yo participo, y trabajamos por desarrollar y generar equidad en términos de género. Y en ese sentido, esta persona eh, l-
no consideraba, ¿cierto?, las grandes necesidades, no conocía el territorio, cerraba las puertas a las organizaciones, cerraba las puertas a las personas que éramos representantes de los partidos políticos, porque somos representantes, pero además representamos territorio, representamos Claro. organizaciones. Y finalmente el TCL y el Tribunal de la Corte Suprema nos da la razón, primero, por el mal uso del vehículo fiscal, donde ella es suspendida, y después ya, en definitiva, la destitución y hoy día estamos al porta de la elección de un gobernador que va a terminar el periodo Mm. y me ha tocado presidir el Consejo Regional en varias oportunidades precisamente por estas situaciones donde había licencia extendida de parte de la gobernadora. Creo que contando, me tocó presidir en este periodo por lo menos unas 12 o 13 veces y me tocó presidir también y entregar la suplencia en estos 2 meses de suplencia producto del vehículo fiscal y la Corte Suprema por, por este fallo que manifiesta que ella queda fuera por 2 meses. Ujú. Y hoy día me va a tocar presidir también y entregar, ¿cierto?, a quien sea, digamos, gobernador hasta que se cierre este periodo. Y para nosotros un capítulo ya que nosotros queremos cerrar porque son grandes Oiga, demandas que nosotros hemos avanzado. oiga, candidato, y en toda esta polémica en torno a Kis Naranjo, ¿siente usted y su partido tal vez cierto grado, no sé, de responsabilidad? Se lo pregunto porque ustedes la apoyaron en la segunda vuelta. Sí, ¿Cómo lo ven? no, no, yo creo que nosotros hicimos sentir el clamor de la ciudadanía. Aquí hay una Ujú, responsabilidad ciudadana al respecto y eso es lo que se tiene que también considerar. ujú, Yo también fui candidato y no tuve la mayoría. Aquí la ciudadanía manifestó que la persona que tenía la mayoría era la ex gobernadora Cris Naranjo. ujú, Fue su primera mayoría con un 27%, una gran 62.000 o 64.000 votos, no recuerdo bien el número. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos fue algo democrático, decir, ujú, aquí hay una persona que la ciudadanía está eligiendo y además el candidato que pasa a la segunda vuelta, Marco Antonio Zulantay, venía de un gobierno donde había habido el fraude más grande de la historia del gobierno regional. Por lo tanto, 9.800 millones en un terreno que valía 4.000 y tampoco nosotros, porque no nos vamos a prestar para el robo, no nos vamos a prestar para el ujú, fraude y finalmente le manifestamos a la ciudadanía que quedaban, digamos, a opción de esta definición que era Cris Naranjo, pero nosotros no hicimos campaña, ujú, nosotros sí apoyamos en esa segunda instancia, pero no es responsabilidad de nosotros, sino que una responsabilidad ciudadana de haber manifestado una primera mayoría y nosotros respetamos respetamos esa democracia ujú, y no íbamos a llamar a votar por un gobierno corrupto. O ujú. sea, eso nunca lo vamos a hacer porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar transparentemente y con las manos limpias y de cara con la ciudadanía. Ok. Candidato, vamos un poco más a usted, usted es militante del Partido Comunista. ¿Cómo llega a ese partido? Bueno, yo ingreso al partido el año 2002, estudiante de sociología, muy acorde a la filosofía, digamos, el materialismo histórico, lo que tiene que ver con el Marx joven, muy empapado de eso. Se me convoca a participar como joven en una estructura denominada célula, que son nuestras organizaciones territoriales de masa, y participo ahí como joven, me empiezo a encantar de esta idea, de esta idea colectiva, de construir la idea en conjunto, y el 2002 empieza a marcar en mi historia de vida, digamos, ingresar en la política, y ahí en un recorrido de, de, digamos, de conocer el partido, de conocer su historia, de conocer a los compañeros y las compañeras, termino siendo secretario de una célula, la célula Che Guevara, el año 2012, 2013. El año 2017 mis compañeros vieron mi trabajo, yo soy sociólogo, hice la consulta indígena para la creación del Ministerio de la Cultura y las Artes, tenía un trabajo con los pueblos originarios. En mi ámbito de trabajo, en lo social, he trabajado en fundación en términos de vulneración de derechos, en términos de trabajos territoriales, en ayuda a los jóvenes para sacarlos de la esquina. Entonces tenía un concepto social y cultural muy fuerte y ahí donde mis propios compañeros me proponen a ser candidato a Core y resulta que sin tener una dirigencia política termino siendo consejero regional con una alta votación, Ujú, con más de 7.000 votos, lo que implica finalmente que por primera vez existía un consejero en la provincia de Elqui
y eso es porque mis propios compañeros vieron en mí un trabajo, un desarrollo, una persona profesional, y eso finalmente termina Mm, posicionándome en ese espacio, ya que yo venía del ámbito más social, del ámbito más cultural. ujú. Candidato y como militante del Partido Comunista, ¿está de acuerdo con el tuit del presidente Boric que trató de dictador a Maduro? Mira, yo creo que en ese sentido, nosotros acá en la región queremos construir una región y trabajar en conjunto con toda la ciudadanía. Nosotros no miramos si hay personas de un color, de otro, en el sentido de patria, digamos. Sí, Ujú, aquí hay migrantes, aquí hay personas que tienen necesidades y nosotros tenemos que trabajar en ese sentido. Las definiciones que diga el presidente son definiciones propias del presidente. ujú, Nosotros creemos que en este caso Venezuela tiene que resolver sus problemas propios, ¿cierto? Desde su ujú, democracia, desde su identidad territorial, desde su trabajo con su ciudadanía. Y no nos vamos a meter en una ujú, discusión porque nosotros estamos enfocados en trabajar fuertemente por resolver las grandes demandas que tiene esta región. Y en ujú. ese sentido creo que estamos abiertos a dialogar con todos para poder construir y de una manera positiva, ¿cierto? Nuestra región para resolver esas demandas que la ciudadanía requiere. Ujú. No es un dictador para usted. No, para nosotros no tiene que ver con un concepto de dictador. Aquí hay un país que no es Chile Ujú, y ellos tienen que resolver sus acciones propias de su patria. ujú, Nosotros estamos acá en Chile y en Chile tenemos grandes necesidades y lo que nos interesa hoy día a nosotros es discutir sobre esas temáticas, esas grandes problemáticas en términos de crisis hídrica, ujú. en términos de avances sociales, No, por en supuesto, términos... sí, esos son temas importantes, pero ¿no considera tal vez que para la ciudadanía también es relevante saber si un sector político o un partido político define como dictador a ciertos personajes, como para tener una idea macro de cómo ven también la democracia y cómo podrían también ejercerla al momento de llegar al poder? Lo que pasa es que hoy día yo no tengo los elementos ni la herramienta ni la realidad para poder definir si es un dictador o un gobernador de una u otra manera. No la Ujú, tengo porque la realidad que yo tengo es la realidad que yo vivo en mi territorio. O ujú, sea, no te podría decir hoy día que es un dictador o es un buen gobernador, porque finalmente lo que nosotros tenemos acá son nuestros medios. Los medios que vienen de Venezuela o de otros países nos llegan con cierta parte de la definición de la realidad, digamos. Por ujú, lo tanto, no tengo mayor información al respecto para decir que hoy día hay una dictadura o hay una buena ujú. gobernanza. Ojalá pudiéramos tener mayor información y esta fuera transparente y abierta para todos, pero hoy día yo no me atrevería a decir si es o no Ujú. un buen gobierno o es o no una dictadura. No le es suficiente que Edmundo González esté ahora de asilado político en España. Ahí no tengo mayor información. La verdad es que me sacaste como del contexto Ya. político. No, está bien, pero vamos ahora un poco a la región. Le quiero preguntar primero por la temática tal vez más de moda en todas estas elecciones. Me lo han comentado casi todos los candidatos que he entrevistado. Y se lo quiero preguntar a usted, ¿cómo está la seguridad en la región? ¿Y qué propone usted? Mira, la seguridad de la región es un tema muy complejo porque hay una percepción de inseguridad muy grande en la Mm, ciudadanía. Yo he participado constantemente en reuniones en sectores muy populares donde se requiere más acción de carabineros, donde se requiere a las policías de investigaciones, donde no hay infraestructura de carabineros. Y yo creo que esa es una de las grandes necesidades. Un aumento de contingencia policial, mayor infraestructura, mayor dotación de carabineros y las policías de investigaciones. Yo creo que esa son elementos que hoy día se requieren poner en la mesa y discutir en la mesa. Y yo creo que ahí desde el Consejo Regional se ha trabajado y en este caso he sido uno de los que ha aportado en definitiva, generar infraestructura para carabineros, como así lo hicimos proponiendo el diseño de la primera comisaría o la subcomisaría hoy día, que va a pasar a ser primera comisaría de Tierra Blanca, un sector muy grande acá en la conurbación, y así lo hemos hecho en diferentes infraestructuras de carabineros y hemos aportado hoy día más de 20.000 millones para carabineros en vehículos, mm, en móviles, en infraestructura. Por lo tanto, esa percepción de seguridad ha ido, a pesar de que hay una percepción de seguridad, creo que los delitos de alta connotación mm, han bajado en la región de Coquimbo y ha habido, y eso ha sido
precisamente porque desde los gobiernos regionales y desde el gobierno central, a través de la delegación presidencial, se hace un trabajo, por ejemplo, combatiendo el narcotráfico, trabajando codo a codo con las policías de investigaciones, y, pero sin embargo tenemos que seguir trabajando. Y hay una de las cosas muy importantes que han salido dentro de estas reuniones. Hace muy poco estuve en Peñuelas, Ujú, estuve en Las Compañías, estuve en Tierra Blanca con Carabineros, en ujú. sectores de mucha población, y una ¿Y de qué las le cosas que comentan? siempre ¿Qué le comentan ahí en afuera, materia de seguridad? en materia de seguridad, finalmente es mayor cantidad de cámaras de seguridad, mayor cantidad de iluminación en sectores. Hay vacíos legales en términos de, por ejemplo, en términos de los migrantes, que hoy día no hay una acción concreta, y yo creo que ahí hay temas que son de fondo que tienen que discutirse también en las leyes, porque hoy día cuando un carabinero hace un control de detención, ese carabinero necesita tener la identidad, y cuando es un migrante no tiene la identidad, y ahí hay un vacío legal porque ellos no pueden detenerlo, no saben qué hacer. Eso lo han explicado a nosotros. Ujú. Y en muchos casos creo que una de las demandas es mayor cámaras de seguridad, mayor seguimiento, y ahí tiene que haber un tema integral. Y yo creo que ahí se ha fallado, digamos, desde la política pública. Hay que generar un trabajo integral, y ese trabajo integral tiene que ver con los municipios, tiene que ver con la propia ciudadanía. Si la ciudadanía no denuncia el maltrato, el abuso, el acoso, si no denuncia el No, delito, no, si no no denuncia el existe hurto, delito, pues si no hay denuncia no hay constancia. no hay constancia, y eso es lo que nos terminan relatando Carabineros. O sea, Ujú. no podemos poner cámaras de seguridad en ese sector específico porque tenemos 5 denuncias, y sin embargo hay una percepción de que existe mucha inseguridad, ¿cierto? Pero la ciudadanía no hace la denuncia. Entonces hemos tratado de educar, y ahí falta un buen programa de educación, falta un trabajo integral con los municipios, falta también inyectar más recursos de los gobiernos regionales para poder generar, por ejemplo, lo que tiene que ver con cámaras de seguridad, Sí. ¿cierto? Trabajar por la propia Ujú. ciudadanía, generar espacios que sean seguros, con luminarias, espacios que sean para un tipo de desarrollo. Y por otro lado, la necesidad de que esto sea integral. Y acá no es solamente la parte Es punitiva, no que es integral. solamente que no sea solamente punitivo, sino que también hacer programas en los territorios que puedan integrar a la ciudadanía en deporte, en educación, en cultura, y eso va generando que la institucionalidad esté en los territorios. Precisamente donde más problemática hay de inseguridad es donde menos está la institucionalidad en el territorio. Y creo que ahí los gobiernos regionales tienen una gran instancia para desarrollar. Y creo que esa es la forma que debemos combatir, no solamente con, o sea, el otro día nosotros compramos un helicóptero para Carabineros, o sea, estamos hablando de más de 11 Claro. mil millones, una inversión de 20 mil millones para Carabineros, Mm. de un presupuesto de 115 mil millones. Entonces, creo que hemos hecho todo para que Carabineros pueda robustecerse, pero también tenemos que empezar a generar integralidad. Ok. Y esa integralidad está asociada a que la gobernanza en general, municipios, gobierno central, carabineros, policías de investigaciones y ciudadanía, trabajemos en conjunto. Yo creo que eso nos está pidiendo por todos lados, en la opinión de la ciudadanía, es que lo hagamos de esa forma, y que no sean promesas de campaña, de decir vamos a derrotar la delincuencia, como hay sectores que lo dicen, y después llegan esos sectores a los gobiernos y terminan no haciendo nada. Entonces, y todo lo contrario, terminan trayendo delincuentes a nuestro país, como así No, también lo hicieron en el gobierno anterior. O sea, invitaron a todo el mundo a venir a vivir acá a nuestro país, y finalmente no se hicieron cargo de que todas estas personas que llegaron, en muchos casos, algunos eran delincuentes, otros no, venían a trabajar, pero hoy día no se hacen caso, no se hacen cargo, y terminan lavándose las manos y echándole la eh, culpa a todo. no considera tal vez que una responsabilidad también de la clase política completa, se lo digo porque, por ejemplo, muchos militantes de su partido y autoridades de su partido marchaban diciendo que nadie era ilegal y que bienvenidos los migrantes. No, yo creo que eso pueden ser, digamos, opiniones políticas y No todo era una respecto opinión al tema. Pero política, era una pancarta en una marcha de militantes del Partido Comunista apoyando a los migrantes en Santiago. sí, mira, lo que pasa es que hay dos definiciones. Hay migrantes que son migrantes que vienen a trabajar y que nosotros respetamos mucho. Hay migrantes de todos los países que vienen a trabajar a Chile, y hay que Sí, no, respetarlos, no tienen sé, sus lo entiendo. A derechos, lo que voy que cuando pero usted dijo que había acá un quien sector de abrió la la puerta. política que invitaba a la gente migrante a venir,
como si Pero fuese solo exclusividad de ese lado, pero la verdad es que se ha visto de ambos sectores de la política que todos llamaron en su momento a los migrantes venezolanos a venir a Chile. nuestra Entonces, ¿no realidad consideras que es un poco egoísta darle la responsabilidad solo a un sector político? es es que si un presidente dice, están las puertas abiertas para que todos los que quieran venir a vivir a nuestro país puedan venir a vivir y de repente de 5.000 personas migrantes aparecen 20.000 en una ciudad, eso es una irresponsabilidad. Y ¿No es también, responsabilidad concuerdo, también que, por ejemplo, Iracema Handler marchara con una pancarta diciendo que nadie es ilegal? yo creo que ahí falta una definición que tiene que ver con mayor legislatura en ese sentido, y ahí hay responsabilidad transversal. En ese sentido, tiene que haber mayor legislatura y tienen que hacerse mejores leyes. Lo que yo te comentaba, de que Carabinero hoy día hace un control de detención y si no tiene carnet, esa persona queda libre. Y hoy día eso no puede pasar. Pero eso es un tema que no me corresponde como consejero regional ni como gobernador. Eso tiene que hacerlo Sí. los diputados, los senadores. Finalmente, candidato, para ir cerrando, que el tiempo pasa súper rápido, los gobernadores regionales deciden el financiamiento de distintos proyectos, dejando de lado seguridad. ¿Qué tipo de proyectos usted priorizaría en ese financiamiento si es electo gobernador? Bueno, nosotros tenemos hoy día una gran crisis hídrica. Yo creo que los proyectos que hoy día nosotros tenemos que desarrollar son proyectos de infraestructura. Acá está el porta la creación de 3 hospitales. ¿Mm? eh, por esa línea, digamos, de la infraestructura, 3 hospitales que tenemos que desarrollar, Hospital de La Tres. Serena, Coquimbo y Apuno. En términos de seguridad hídrica, nosotros tenemos que construir desaladora, pero tenemos que dar, digamos, la seguridad a la ciudadanía, que no se destruya el medio ambiente, mitigar los efectos y que se respeten los patrimonios que existen en los territorios. Nosotros tenemos que apalancar recursos para la recuperación de los residuos que se vierten al mar, los residuos líquidos que se ¿Mm? revierten al mar, y para eso podemos hacer reutilización de agua, y esto está incluido en nuestra definición como una matriz hídrica amplia. Y también todos los proyectos que tienen que ver con el tema educativo. ¿Sí? Hoy día necesitamos liceos emblemáticos que finalmente generen una calidad de la educación, y hay 4 o 5 liceos que necesitan financiamiento, que son transversales en toda la región. Estamos hablando de más de 140.000 millones de pesos. Nosotros no tenemos todos los recursos, pero podemos hacer convenios. ¿Mm? También tenemos los convenios que están relacionados a las caletas pesqueras. Esos convenios nosotros ponemos el 30%, el gobierno central el 70%, y tenemos que seguir profundizando ese tipo de convenios. Convenio Caminos Básicos Rurales. ¿Mm? Eso genera empleabilidad. Y nosotros queremos reactivar esta región. Tenemos la pesca, la minería, tenemos la agricultura. Y nosotros creemos que ahí falta asociatividad, falta desarrollo cooperativismo, porque tenemos que generar empleabilidad en ese sentido y generar programas que fomenten la pesca artesanal, que fomenten la minería, que fomenten la agricultura de subsistencia. Y por otro lado, el otro día pusimos la primera piedra para finalmente que nuestro aeropuerto de La Serena, el aeropuerto de la ¿Mm? Florida, sea un aeropuerto internacional. Tenemos que trabajar fuertemente porque acá, en la temporada estival, nuestra empleabilidad y nuestra investigación económica es fuerte. Por lo tanto, tenemos que trabajar fuertemente porque el turismo sea, la región de Coquimbo sea una región turística fuerte. ¿Mm? Y por otro lado, lo que tiene que ver con el transporte. Hoy día vamos a tener 2 nuevas líneas gracias a este gobierno de Gabriel ¿Mm? Boric. Nosotros estamos dispuestos a instalar más líneas, no solamente en la conurbación La Serena y ¿Mm? Coquimbo, instalar también en Ovalle y ir generando, ¿cierto?, un desarrollo de electromovilidad, ojalá en todas las comunas de la región. Ok. Para nosotros es importante que los proyectos de infraestructura, que son más del 40% de la inversión del gobierno regional, esté desarrollándose de una manera eh, lineal. Y lo que pasa hoy día es que hay un tema tecnocrático relacionado a la permisología. Y lo que queremos nosotros es finalmente que los proyectos salgan rápido y que no estemos dándonos una Claro. vuelta en ir a la Contraloría, en ir a la DIPRES, en esperar las aprobaciones, y nos terminamos todo un año y los proyectos no avanzan. Ok. Yo creo que ahí hay que poner, en ese ámbito de la institucionalidad del gobierno regional, hay que poner más funcionarios y empezar a dar respuestas prontamente. Hay que incluir a los municipios, que también den grandes respuestas. Por ¿Mm? lo tanto, para nosotros la reactivación económica está asociada al turismo, a la pesca, a la agricultura, en este caso a la minería, pero también queremos levantar, a propósito del royalty que va a venir a instalar Sí. recursos a la región, queremos instalar también un polo productivo. Y ese polo productivo está asociado a lo que tiene que ver con el litio, y poder desarrollar una ¿Mm? industria acá en la región de Coquimbo. Acá tenemos mucha tierra para poder desarrollar nuestro territorio,
Y en ese sentido creo que podemos generar una industria del litio donde podamos nosotros mismos instalar competencia acá, instalar tecnología, innovación y poder generar una escalada más para tener un polo productivo en la región Ok, de Coquimbo. Y creo que eso ok, nos va a poder generar, ¿cierto? Una verdadera reactivación. ok. Javier Vega, militante del Partido Comunista y candidato a gobernador por la región de Coquimbo. Muchas gracias por su tiempo y disposición para conversar acá un rato. No, muchas gracias a ti, gracias por esta buena conversación. Sé que esto es muy rápido, es un tiempo, digamos, que es Rápido. dinámico, pero te quiero dar las gracias por darme esa posibilidad de poder conversar y explicarle a la ciudadanía que nosotros estamos de la mano, trabajando por esas demandas, que somos transparentes, que estamos en contra del robo y del abuso y que finalmente estos dos gobiernos anteriores, tanto Cris Naranjo como Lucía Pinto, que representa a la derecha, lo que han hecho han sido fraude, han sido corrupción y nosotros vamos a trabajar con las manos limpias y la ciudadanía lo sabe. Muchas gracias, candidato, por su tiempo. Que esté bien. Hasta luego, que esté muy bien. Chao, chao. Chao, chao.